Irritado pelo trabalho, o CEO a empurra contra a parede e diz: «Hoy no te escapas». El aire acondicionado de la oficina parecía no ser suficiente para contrarrestar el calor sofocante que se sentía en el piso 23 del edificio corporativo en Polanco. Sofía Mendoza revisaba por quinta vez los planos del proyecto residencial Vista Dorada, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía los documentos. El café de la mañana se había enfriado hace horas en su escritorio, pero ella ni siquiera lo había notado. «No puede ser, no puede ser», murmuró para sí misma, sintiendo cómo su estómago se contraía. Los números no cuadraban. Había una discrepancia de casi 2 millones de pesos en el presupuesto, y lo peor de todo era que los planos ya habían sido enviados al cliente esa mañana. Sofía se había graduado con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Había trabajado incansablemente durante 3 años para conseguir este puesto, y ahora todo se desmoronaba por un error de cálculo. El sonido de tacones resonaba por el pasillo de mármol. Carmen, la asistente del CEO, se acercaba con su característico paso apresurado y una expresión que no presagiaba nada bueno. «Sofía, el señor Vega quiere verte en su oficina». «Ahora mismo», dijo Carmen, evitando el contacto visual. El corazón de Sofía se aceleró. Alejandro Vega raramente convocaba a empleados de nivel medio a su oficina. Cuando lo hacía, usualmente significaba una sola cosa: despido inmediato. Caminó por el largo pasillo que llevaba a la oficina principal, sus zapatos hundiéndose en la alfombra persa que decoraba el área ejecutiva. Las paredes estaban adornadas con fotografías de los proyectos más exitosos de la empresa: rascacielos, centros comerciales, desarrollos residenciales de lujo. Cada imagen le recordaba el calibre de la empresa en la que trabajaba y lo mucho que tenía que perder. La puerta de caoba maciza estaba entreabierta. Sofía respiró profundo y tocó suavemente. «Adelante», respondió una voz grave desde el interior. La oficina de Alejandro Vega era impresionante. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, estanterías llenas de libros de arquitectura y negocios, y un escritorio de diseño minimalista donde se acumulaban planos y documentos. Pero lo que más impactaba era la presencia del hombre que estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia el tráfico de Avenida Masaryk. Alejandro se giró lentamente. A sus 35 años, tenía el porte de alguien que había construido su imperio desde cero. Su traje gris oscuro se ajustaba perfectamente a su figura atlética, y sus ojos color miel reflejaban una intensidad que podía resultar intimidante. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y una ligera barba enmarcaba su rostro angular. «Siéntate», dijo, señalando una de las sillas frente a su escritorio. Sofía obedeció, cruzando las manos sobre su regazo para evitar que notara su nerviosismo. Alejandro se quedó de pie, creando una dinámica de poder que ella sintió inmediatamente. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó, su voz controlada pero con un tono que evidenciaba su molestia. «Sí, señor, por el error en el proyecto Vista Dorada», respondió Sofía manteniendo la compostura a pesar del nudo en su garganta. «Error», repitió Alejandro, caminando lentamente hacia su escritorio. 2 millones de pesos no es un error, arquitecta Mendoza. Es una negligencia que puede costar la reputación de esta empresa». Sofía sintió cómo sus mejillas se encendían. La manera en que pronunció su título profesional sonaba más como una burla que como un reconocimiento. «Entiendo su molestia, señor Vega, pero puedo solucionarlo. He revisado todos los cálculos y ya tengo una propuesta para ajustar el presupuesto sin comprometer la calidad del proyecto», dijo sacando una carpeta de su bolso. Alejandro la miró fijamente, sus ojos recorriendo su rostro como si tratara de leer algo en él. Sofía se sintió expuesta bajo esa mirada penetrante. Llevaba su cabello castaño recogido en un moño profesional y su vestido azul marino la hacía verse seria y competente, pero bajo la intensidad de esos ojos color miel se sintió vulnerable. «Ya es demasiado tarde para propuestas», dijo finalmente. «El cliente canceló el contrato esta tarde. 20 millones de pesos perdidos por tu descuido». Las palabras cayeron como martillazos sobre Sofía. 20 millones. La magnitud de su error la golpeó con una fuerza devastadora. «Señor Vega, yo lo siento mucho»,
Sé que no hay excusa para lo que pasó, pero por favor, déjeme intentar recuperar al cliente. ¿Puedo trabajar sin descanso? ¿Puedo trabajar sin descanso? La interrumpió Alejandro, una sonrisa amarga curvando sus labios. ¿Cómo lo has estado haciendo hasta ahora? La pregunta sonó más personal de lo que debería. Sofía lo miró confundida, preguntándose si había algo más detrás de su enojo que solo el error profesional. El silencio en la oficina se volvió denso, cargado de una tensión que Sofía no podía descifrar completamente. Alejandro se había acercado más, ahora estaba a solo unos pasos de distancia, y ella podía percibir el aroma de su colonia mezclado con el cuero de sus zapatos italianos. «Levántate», ordenó súbitamente. Sofía obedeció sin pensar, su cuerpo reaccionando automáticamente a la autoridad en su voz. Se puso de pie, pero mantuvo la mirada baja, incapaz de sostener esos ojos que parecían ver a través de ella. «Mírame», dijo Alejandro, su voz más baja, pero igualmente firme. Cuando Sofía alzó la vista, se dio cuenta de lo cerca que estaba. Podía ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, producto de años de responsabilidad y estrés. Había algo en su mirada que la desconcertaba. ¿Era enojo? ¿Decepción? ¿O había algo más? ¿Sabes cuánto tiempo llevamos trabajando juntos indirectamente?, preguntó Alejandro, comenzando a caminar en un semicírculo alrededor de ella. 3 años. 3 años en los que he observado tu trabajo, tu dedicación, tu potencial. Sofía frunció el ceño, confundida por el rumbo de la conversación. No entiendo a qué se refiere, señor. Me refiero a que nunca pensé que alguien como tú me decepcionaría de esta manera, dijo, deteniéndose frente a ella nuevamente. Había puesto mis expectativas muy altas en ti. Las palabras de Alejandro la sorprendieron. No sabía que él conocía su trabajo, mucho menos que tenía expectativas sobre ella. Durante los 3 años que llevaba en la empresa, había visto al CEO en contadas ocasiones, reuniones generales, eventos corporativos, algún encuentro casual en el elevador. Nunca había imaginado que él estuviera al tanto de su desempeño. Yo no sabía que usted conocía mi trabajo, admitió Sofía, su voz apenas un susurro. Una sonrisa irónica apareció en los labios de Alejandro. Hay muchas cosas que no sabes, arquitecta Mendoza. Por ejemplo, no sabes que yo reviso personalmente el trabajo de todos los empleados que considero prometedores. La palabra prometedores sonó cargada de un significado que Sofía no podía descifrar. Alejandro se acercó más, tanto que ella pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. También desconoces que he estado considerando tu promoción al equipo de proyectos especiales, continuó, su voz adquiriendo un tono más íntimo. Un equipo que trabaja directamente conmigo. El corazón de Sofía se aceleró por razones que iban más allá del nerviosismo profesional. Estar tan cerca de Alejandro Vega la hacía consciente de cosas que no debería estar notando. La forma en que su corbata se ajustaba perfectamente, la manera en que sus manos se movían con elegancia mientras hablaba, la intensidad hipnótica de su mirada. Pero después de hoy, Alejandro hizo una pausa dramática, acercándose aún más. Después de hoy, todo eso se arruinó. Sofía se sintió acorralada, no físicamente, sino emocionalmente. La decepción en la voz de Alejandro la lastimaba más de lo que había esperado. De pronto se dio cuenta de que había algo en su interior que había estado esperando, sin saberlo, el reconocimiento de este hombre. «Señor Vega, por favor», dijo, su voz temblando ligeramente. «Déjeme demostrarle que puedo ser mejor. Este error no me define». Alejandro la estudió durante varios segundos que se sintieron eternos. Luego, en un movimiento que la tomó completamente por sorpresa, extendió su mano y tocó suavemente su mejilla. El contacto fue breve, apenas un roce, pero fue suficiente para enviar una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Sofía. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?», preguntó retirando su mano pero manteniendo la proximidad. «No es el dinero perdido, ni siquiera el cliente. Es que me importas más de lo que debería». La confesión cayó entre ellos como una bomba. Sofía abrió los ojos, sorprendida por la vulnerabilidad que había detectado en su voz. Alejandro se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho, y su expresión se endureció. «Olvida lo que acabo de decir», murmuró, alejándose bruscamente. «Solo olvídalo».
Pero Sofía no podía olvidarlo. Las palabras resonaban en su mente, creando un eco que amenazaba con cambiar todo lo que creía saber sobre su jefe y sobre la situación en la que se encontraba. «Señor Vega», dijo, encontrando una valentía que no sabía que poseía. «No puedo olvidarlo porque yo también». Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de admitir. Alejandro se giró lentamente hacia ella, sus ojos buscando los suyos con una intensidad renovada. «¿También qué, Sofía?», preguntó usando su nombre por primera vez, y la manera en que lo pronunció hizo que algo se despertara en el pecho de ella. El momento se extendía entre ellos, cargado de posibilidades no dichas y sentimientos que ninguno de los dos se había atrevido a reconocer hasta ahora. El aire en la oficina se había vuelto espeso, cargado de una tensión que ninguno de los dos había anticipado. Sofía sentía como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar sin saber si había una red de seguridad esperándola abajo. «¿También qué, Sofía?», repitió Alejandro, acercándose nuevamente, sus pasos lentos y deliberados. Sofía tragó saliva, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Las palabras luchaban por salir de su garganta, pero el miedo y la razón las mantenían prisioneras. «Yo también he notado cuando usted está en las reuniones», susurró finalmente, sus mejillas encendiéndose de inmediato. «He notado cómo maneja los proyectos, su pasión por la arquitectura, la manera en que…». Se detuvo abruptamente, consciente de que estaba revelando más de lo que había planeado. Alejandro había dejado de caminar y la miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más profundo. «La manera en que…». «¿Qué?», insistió, su voz más suave ahora, casi íntima. Sofía cerró los ojos por un momento reuniendo valor. La manera en que se ilumina cuando habla de construcción sustentable, cuando explica sus visiones para la ciudad, continuó, abriendo los ojos para encontrarse con su mirada. «He admirado eso durante mucho tiempo». Alejandro se quedó inmóvil, procesando la confesión. Luego, lentamente, una sonrisa genuina reemplazó la expresión dura que había mantenido toda la tarde. «¿Has estado observándome, arquitecta Mendoza?», preguntó, pero su tono ahora tenía un matiz juguetón que ella nunca había escuchado antes. «No de la manera que suena», se defendió Sofía rápidamente, pero luego añadió con honestidad. «Bueno, tal vez un poco». Por primera vez en toda la conversación, Alejandro rió. No fue una risa sarcástica o amarga, sino una risa real, cálida, que transformó completamente su rostro. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se suavizaron y Sofía pudo ver al hombre que se escondía detrás de la máscara del CEO implacable. «¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?», dijo Alejandro, apoyándose contra el borde de su escritorio. «Que yo también he estado observándote». Sofía sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. «¿Qué?». «Cada martes, cuando presentas tus reportes en la reunión de proyectos, te sientas siempre en la tercera silla del lado izquierdo», comenzó Alejandro, su voz adquiriendo un tono casi confesional. «Siempre llevas una pluma azul y tomas notas en un cuaderno de cuero café. Cuando estás concentrada, te muerdes ligeramente el labio inferior». Sofía lo miraba boquiabierta. No podía creer que él hubiera notado detalles tan específicos sobre ella. «Cuando propones una idea, tus ojos se iluminan de una manera particular», continuó. «Y cuando alguien critica tu trabajo sin fundamento, aprietas los puños debajo de la mesa, pero mantienes una sonrisa diplomática». «Yo no sabía que usted se fijaba en esas cosas», murmuró Sofía sintiéndose expuesta, pero de una manera que no le resultaba desagradable. «No debería fijarme», admitió Alejandro, su expresión volviéndose seria. «Un CEO no debería conocer los hábitos de una empleada de nivel medio. No debería saber que prefiere el café con canela en lugar de azúcar, o que siempre trabajas hasta tarde los viernes». Cada revelación era como una pequeña confesión, y Sofía se daba cuenta de que lo que había interpretado como desinterés profesional había sido, en realidad, una observación muy cuidadosa y personal. «¿Por qué me dice todo esto?», preguntó, necesitando entender. Alejandro se enderezó, caminando hacia la ventana nuevamente. El sol del atardecer creaba un resplandor dorado que bañaba la oficina, y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la distancia. «Porque estoy cansado de fingir que no me importas», dijo sin voltear a verla.
Porque cuando supe del error de hoy, no pensé en el dinero perdido o en el cliente. Pensé en que tendría que despedirte y la idea me resultó insoportable. Sofía se acercó lentamente hasta quedar a unos pasos detrás de él. «Señor Vega». «Alejandro», la corrigió girándose para enfrentarla. «Si vamos a tener esta conversación, creo que podemos usar nuestros nombres». «Alejandro», repitió Sofía, y la forma en que sonó en sus labios hizo que algo se moviera en el pecho de él. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué estamos haciendo?». Era la pregunta del $1.000.000. Alejandro se acercó hasta estar nuevamente frente a ella, pero esta vez la proximidad se sentía diferente, menos amenazante y más prometedora. «Honestamente, no tengo idea», admitió. «Solo sé que desde hace meses, la parte de mi día que más espero es cuando puedo verte en esas reuniones, y sé que eso está completamente fuera de lugar». «¿Por qué está fuera de lugar?», preguntó Sofía, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. «Porque soy tu jefe, porque hay una diferencia de poder entre nosotros. Porque si esto sale mal, tu carrera podría verse afectada», enumeró Alejandro, pero su voz no sonaba convincente, como si estuviera recitando razones que su corazón no aceptaba completamente. «¿Y si no sale mal?», preguntó Sofía en un susurro. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y riesgos que ninguno de los dos podía predecir completamente. Alejandro estudió el rostro de Sofía durante varios segundos que se sintieron eternos. Sus ojos buscaron algún signo de duda o arrepentimiento, pero lo que encontró fue determinación mezclada con una vulnerabilidad que lo desarmó completamente. «Sofía», murmuró, levantando su mano para tocar su rostro, pero deteniéndose a centímetros de su piel. «No sabes lo que estás pidiendo». «Tal vez no», admitió ella, «pero sé lo que estoy sintiendo». La honestidad brutal en su voz quebró la última resistencia de Alejandro. Lentamente, permitió que su mano completara el movimiento, tocando suavemente su mejilla. Sofía cerró los ojos al contacto, inclinándose ligeramente hacia su palma. «Esto cambia todo», susurró Alejandro. «Si damos este paso, no hay vuelta atrás». «Lo sé», respondió Sofía, abriendo los ojos para encontrarse con su mirada. «Y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias». Por un momento, Alejandro se permitió imaginarse cómo sería. ¿Cómo sería poder hablarle de sus proyectos no solo como jefe, sino como... ¿qué? ¿Como pareja? La palabra se sintió extraña y emocionante al mismo tiempo. Había estado tan enfocado en construir su imperio que había olvidado lo que significaba construir algo con otra persona. Pero entonces, la realidad lo golpeó como agua fría. «No», dijo abruptamente, alejándose y dejando que su mano cayera. «No puedo hacer esto». La expresión de Sofía cambió de esperanza a confusión y luego a dolor. «¿Por qué? Si ambos sentimos...» «Exactamente por eso», exclamó Alejandro, pasándose las manos por el cabello. «Porque lo que siento por ti es demasiado intenso, porque podría nublar mi juicio, porque podrías perder tu trabajo, tu reputación, tu futuro en esta industria». Se dirigió hacia su escritorio y tomó una carta que había estado preparando esa tarde. «Aquí está tu carta de despido», dijo, extendiéndosela. «Estaba lista antes de que entraras a esta oficina». Sofía miró el sobre sin tomarlo, sintiendo como si le hubieran dado una bofetada. «¿Ya habías decidido despedirme? Entonces, todo esto, toda esta conversación, ha sido real», la interrumpió Alejandro. «Cada palabra, cada sentimiento, pero eso no cambia el hecho de que cometiste un error que le costó mucho dinero a la empresa». «Entiendo», dijo Sofía, su voz volviéndose fría y profesional. «Acepto las consecuencias de mi error». Extendió la mano para tomar la carta, pero Alejandro no la soltó inmediatamente. Sus dedos se rozaron durante el intercambio y ambos sintieron la descarga eléctrica del contacto. «Sofía, quiero que sepas que...» «No», lo detuvo ella. «No digas nada más. Ya ha sido suficientemente humillante». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de llegar se giró para mirarlo una última vez. «Para tu información, Alejandro», dijo, usando su nombre con una mezcla de familiaridad y despedida. «El error en el presupuesto no fue negligencia. Encontré evidencia de que alguien alteró mis cálculos originales en el sistema después de que los subí.
Alejandro frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que alguien saboteó mi trabajo, respondió Sofía, su voz firme a pesar del temblor que sentía en las piernas, y que esa persona quería que yo fuera la responsable. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque acabas de demostrarme que no habrías creído en mi palabra de cualquier manera, replicó Sofía. Preferiste asumir lo peor de mí, sin siquiera preguntarme mi versión de los hechos. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Se dio cuenta de que tenía razón. En su frustración y en el torbellino de emociones que Sofía despertaba en él, había actuado basándose en suposiciones. Sofía, espera, pero ella ya había abierto la puerta. No se preocupe, señor Vega, dijo, volviendo a la formalidad. Investigaré esto por mi cuenta, y cuando demuestre mi inocencia, espero una disculpa muy grande. Salió de la oficina dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y con la carta de despido aún en sus manos. Se quedó allí mirando la puerta cerrada, sintiéndose como si acabara de cometer el error más grande de su vida. En el pasillo, Sofía caminaba con paso firme hacia su oficina, pero por dentro se estaba desmoronando. Las emociones de la última hora la habían dejado exhausta, el miedo por su error, la confesión mutua de sentimientos, la humillación del despido y la rabia por no haber sido escuchada. Se sentó en su escritorio y abrió su computadora con determinación. Si Alejandro Vega creía que iba a irse sin luchar, estaba muy equivocado. Tenía una reputación que defender y una verdad que demostrar. Pero más que eso, tenía un corazón roto que necesitaba sanar, y la única manera de hacerlo era demostrando que había valido la pena creer en ella desde el principio. 3 días habían pasado desde la confrontación en la oficina de Alejandro, y Sofía no había perdido ni un minuto. Oficialmente tenía 2 semanas para hacer la transición antes de que su despido fuera efectivo, pero extraoficialmente había convertido esas 2 semanas en su última oportunidad para limpiar su nombre. Estaba sentada en un pequeño café de la Roma Norte, frente a su laptop, revisando logs del sistema de la empresa que había logrado acceder antes de que le retiraran sus permisos administrativos. A su lado, una taza de café con canela se enfriaba, mientras ella se concentraba en los datos que desfilaban por su pantalla. «Aquí está», murmuró para sí misma, señalando una línea específica en el código. El archivo de su proyecto había sido modificado el martes 10 de octubre a las 11:47 p.m., exactamente 3 horas después de que ella hubiera subido la versión final y se hubiera ido a casa. Alguien había accedido al sistema fuera del horario laboral y había alterado deliberadamente sus cálculos. «Disculpe, ¿está ocupado este asiento?» Sofía levantó la vista y se encontró con un hombre joven, de unos 30 años, cabello castaño claro y sonrisa amigable. Llevaba un suéter casual y lentes de diseñador que le daban un aire intelectual. «No, adelante», respondió Sofía, cerrando ligeramente su laptop por instinto. «Gracias, soy Diego Herrera, arquitecto también», dijo extendiendo su mano. «Perdón por molestar, pero reconocí los planos que estabas revisando. ¿Trabajas en Constructora Vega?» Sofía dudó un momento antes de responder. Técnicamente, aún trabajaba allí por unos días más. «Sí, soy Sofía Mendoza», dijo estrechando su mano. «¿Nos conocemos?» «Solo de reputación», sonrió Diego. «Trabajé en Constructora Vega hace 2 años. Dejé la empresa por diferencias con la administración». Algo en su tono alertó a Sofía. Se inclinó hacia adelante, interesada. «¿Qué tipo de diferencias?» Diego miró alrededor del café, como asegurándose de que nadie los escuchara. Luego se inclinó también hacia adelante. «¿Te puedo preguntar por qué estás revisando logs del sistema un martes por la tarde en un café, en lugar de estar en la oficina?» La pregunta directa tomó a Sofía por sorpresa, pero algo en la expresión genuinamente preocupada de Diego la hizo decidir confiar en él. «Porque me despidieron por un error que no cometí», dijo simplemente. Diego asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Y déjame adivinar, ¿el error involucró cálculos alterados en el sistema después de que subieras tu trabajo?» Sofía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Cómo sabes eso?» «Porque me pasó exactamente lo mismo hace 2 años», confesó Diego. «Un proyecto de 40 millones de pesos, cálculos alterados, cliente perdido, despido inmediato.
No puede ser una coincidencia, susurró Sofía. No lo es, confirmó Diego. ¿Has escuchado hablar de Roberto Maldonado? Sofía asintió. Roberto era el director de proyectos, un hombre de unos 45 años que llevaba en la empresa desde antes de que Alejandro asumiera como CEO. Roberto ha estado saboteando a empleados talentosos durante años, continuó Diego, especialmente a aquellos que considera una amenaza para su posición o que podrían ser promovidos por encima de él. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo lo hace? Tiene acceso administrativo al sistema desde que trabajaba con el padre de Alejandro. En cuanto a por qué, creo que se siente amenazado por la nueva generación de arquitectos. Nosotros manejamos mejor la tecnología, tenemos ideas más innovadoras. Diego sacó su teléfono y mostró una carpeta llena de documentos. He estado recopilando evidencia durante 2 años. Tienes que ver esto. Le mostró una lista de nombres, 8 arquitectos talentosos que habían sido despedidos en los últimos 5 años, todos por errores similares, todos después de haber sido considerados para promociones importantes. Dios mío, murmuró Sofía. ¿Has llevado esto a Alejandro? Lo intenté cuando fui despedido, dijo Diego amargamente, pero Roberto es como un padre para él. Su familia y la de Alejandro han trabajado juntas durante décadas. No me creyó. Sofía sintió una mezcla de validación y frustración. Por un lado tenía pruebas de su inocencia. Por otro, si Alejandro no había creído a Diego, ¿por qué le creería a ella? ¿Qué propones que hagamos?, preguntó. Necesitamos evidencia irrefutable, respondió Diego, algo que Alejandro no pueda ignorar, sin importar su lealtad a Roberto. Sofía pensó por un momento. Luego una idea empezó a formarse en su mente. ¿Tienes manera de acceder al sistema aún? No, pero conozco a alguien que sí, sonrió Diego. ¿Qué tienes en mente? Una trampa, dijo Sofía, sus ojos brillando con determinación. Si Roberto está saboteando proyectos, hagamos que sabotee uno que podamos rastrear en tiempo real. Esa misma noche, Sofía estaba en su departamento en la colonia Condesa, revisando documentos esparcidos por toda su mesa de comedor. Su departamento era pequeño pero acogedor, paredes blancas decoradas con sus propios bocetos arquitectónicos, plantas que daban vida al espacio y una terraza pequeña que ofrecía vista a los edificios Art Deco característicos del barrio. Su teléfono sonó, mostrando un número desconocido. «Bueno, Sofía, soy Alejandro». La voz la tomó por sorpresa. Había pasado 3 días sin tener noticias de él y había asumido que su última conversación había sido definitiva. «¿Cómo conseguiste mi número personal?», preguntó, tratando de mantener su voz neutral. «Está en tu expediente», respondió él. «Sofía, necesito hablar contigo. Si es sobre la carta de despido, ya la revisé. Está todo en orden». «No es sobre eso», dijo Alejandro, y algo en su tono hizo que Sofía prestara más atención. «Es sobre lo que dijiste. Sobre el sabotaje». Sofía sintió su corazón acelerarse. Había empezado a investigar por su cuenta. «¿Qué pasa con eso? ¿Podemos vernos?» «No en la oficina. En algún lugar neutral». Sofía miró hacia los documentos esparcidos en su mesa, la evidencia que había estado recopilando con la ayuda de Diego. Todavía no estaba lista para confrontar a Alejandro, pero tal vez esta era su oportunidad. «¿Dónde? ¿Conoces el Café Toscano en Polanco? ¿En 1 hora?» Sofía consultó su reloj. Eran las 8 p.m. «Estaré ahí». 1 hora después, Sofía entraba al elegante café. Alejandro ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, vestido de manera casual, jeans oscuros y una camisa blanca sin corbata. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien en días. «Gracias por venir», dijo cuando ella se sentó frente a él. «¿De qué querías hablar?», preguntó Sofía directamente, sin preámbulos. Alejandro suspiró profundamente. «He estado revisando el proyecto Vista Dorada desde que te fuiste y encontré algo extraño». Sofía mantuvo su expresión neutra, aunque por dentro sentía una mezcla de esperanza y nerviosismo. «¿Qué tipo de extraño?». «Los logs del sistema muestran modificaciones después de tu última sesión», dijo Alejandro. «Alguien accedió al archivo esa noche». «¿Y?». Alejandro la miró fijamente. «Y creo que tienes razón. Creo que alguien saboteó tu trabajo».
Las palabras que Sofía había estado esperando escuchar finalmente habían salido de sus labios, pero extrañamente no sintió la satisfacción que había esperado. En cambio, sintió tristeza. Tristeza porque había tenido que llegar a esto para que él confiara en ella. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó. Llamé al cliente, a Miguel Fernández de Vista Dorada, confesó Alejandro. Quería entender exactamente qué había salido mal. Me dijo algo interesante. Sofía esperó a que continuara. Me dijo que Roberto lo había llamado la mañana después de recibir los planos para alertarlo sobre posibles inconsistencias en el proyecto. Le sugirió que revisara cuidadosamente los números antes de firmar cualquier contrato. La información golpeó a Sofía como un rayo. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Roberto saboteó mi trabajo y luego se aseguró de que el cliente supiera sobre los errores, murmuró. Eso parece, admitió Alejandro. Sofía, yo... lo siento. Debería haberte escuchado desde el principio. Era la disculpa que ella había exigido, pero ahora que la tenía frente a ella, se dio cuenta de que no era suficiente. No después de la humillación que había vivido. Una disculpa no me devuelve mi reputación, dijo fríamente. Una disculpa no borra el hecho de que estuviste dispuesto a creer lo peor de mí sin siquiera darme la oportunidad de explicarme. Alejandro bajó la mirada, aceptando el reproche. Tienes razón. Actué basándome en emociones, no en hechos. ¿Emociones?, preguntó Sofía. ¿Te refieres a la decepción de que no fuera la empleada perfecta que pensabas que era? No, dijo Alejandro, levantando la vista para encontrarse con sus ojos. Me refiero al miedo de que lo que sentía por ti me impidiera tomar decisiones objetivas. Pensé que si actuaba duramente, demostraría que podía separar mis sentimientos profesionales de los personales. ¿Y cómo te funcionó esa estrategia?, preguntó Sofía con sarcasmo. Terriblemente, admitió Alejandro con una sonrisa triste. Me hizo darme cuenta de que ya era demasiado tarde para mantener esa separación, que me importas más de lo que cualquier protocolo corporativo debería permitir. Sofía sintió como su resolución comenzaba a tambalearse. La sinceridad en su voz, la vulnerabilidad en sus ojos, era exactamente lo que había querido escuchar 3 días atrás. Alejandro, comenzó, pero él la interrumpió. Antes de que digas algo, hay algo más que necesitas saber, dijo. No solo investigué tu caso, investigué otros casos similares y encontré un patrón. Le mostró una carpeta que había traído consigo. Diego Herrera, Carmen López, Fernando Ruiz, 8 arquitectos talentosos despedidos en los últimos 5 años. Todos por errores similares, todos después de haber sido considerados para promociones importantes. Sofía mantuvo su expresión neutral, pero por dentro estaba impresionada. Alejandro había llegado a las mismas conclusiones que ella y Diego. ¿Qué planeas hacer con esa información?, preguntó. Confrontar a Roberto mañana por la mañana, dijo Alejandro, y ofrecerte tu trabajo de vuelta con una promoción y una disculpa pública. ¿Y crees que eso va a solucionar todo?, preguntó Sofía. Alejandro la miró durante varios segundos antes de responder. No, dijo finalmente. Creo que hay algo más entre nosotros que necesitamos resolver, algo que va más allá del trabajo. El momento de verdad había llegado. Sofía tenía que decidir si estaba dispuesta a darle otra oportunidad, tanto profesional como personalmente. Al día siguiente, Sofía llegó temprano a las oficinas de Constructora Vega. Técnicamente, aún tenía una semana más antes de que su despido fuera efectivo, así que podía acceder al edificio sin problemas. Diego la esperaba en el estacionamiento, nervioso pero determinado. ¿Estás segura de esto?, preguntó Diego mientras caminaban hacia el elevador. Si Roberto se da cuenta de lo que estamos haciendo, no se dará cuenta, aseguró Sofía. Además, Alejandro ya está investigando. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo salga a la luz. Habían pasado la noche refinando su plan. Diego tenía un contacto en el departamento de sistemas, una programadora llamada Lucía, que había sospechado de las actividades de Roberto durante meses, pero nunca había tenido evidencia concreta para actuar. Llegaron al piso 15, donde Lucía los esperaba en una sala de conferencias vacía. «Buenos días», saludó Lucía, una mujer de unos 28 años, con cabello corto y expresión seria. «Revisé todo lo que me pidieron. Roberto definitivamente ha estado accediendo a proyectos fuera de su área de responsabilidad.
Lucía abrió su laptop y les mostró una serie de logs del sistema. Miren esto. En los últimos 5 años, Roberto ha accedido a 23 proyectos de otros arquitectos durante horarios no laborales. De esos 23, 8 resultaron en errores misteriosos que llevaron al despido de los arquitectos responsables. ¿Y los otros 15? Preguntó Sofía. Los otros 15 corresponden a empleados que siguieron trabajando en la empresa, explicó Lucía. Mi teoría es que Roberto evalúa el potencial de amenaza de cada empleado. Si considera que alguien puede ser controlado o manipulado, los deja tranquilos. Si los ve como competencia real, los sabotea, terminó Diego. Exactamente, pero aquí viene lo interesante, continuó Lucía. Ayer por la tarde, Roberto accedió al nuevo proyecto que subiste al sistema, Sofía. El proyecto Mirador del Valle. Sofía sonrió. El proyecto Mirador del Valle era ficticio, una trampa que ella y Diego habían preparado específicamente para esto. Habían creado un proyecto aparentemente importante, con un presupuesto atractivo, y lo habían subido al sistema con errores deliberados pero sutiles que Roberto no podría resistir mejorar para sabotear. ¿Modificó algo?, preguntó Sofía. Sí, y aquí está lo mejor de todo. Lucía giró su laptop hacia ellos. Esta vez activé un programa de monitoreo en tiempo real. Tengo grabado cada movimiento que hizo, cada cambio que implementó, con timestamps exactos. En la pantalla se reprodujo una grabación de pantalla que mostraba cómo Roberto había alterado deliberadamente los cálculos estructurales del proyecto ficticio, cambiando cifras que convertirían el proyecto en un desastre financiero. Esto es evidencia irrefutable, murmuró Diego. Y hay más, agregó Lucía. Revisé los metadatos de los archivos de todos los proyectos saboteados. Roberto no solo alteraba los números, también modificaba las fechas de los archivos para que pareciera que los errores habían estado allí desde el principio. Sofía sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción, porque finalmente tenían la evidencia que necesitaban, pero tristeza, porque esto significaba que Roberto, un hombre en quien Alejandro confiaba como en un padre, había estado traicionando esa confianza durante años. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego. Ahora vamos a hablar con Alejandro, dijo Sofía guardando una copia de toda la evidencia en su USB. Es hora de que sepa la verdad completa. Mientras caminaban hacia el piso ejecutivo, el corazón de Sofía se aceleró. No solo estaba a punto de confrontar a Roberto y limpiar su nombre, sino que también tendría que enfrentar sus sentimientos hacia Alejandro. La noche anterior, en el café, había visto vulnerabilidad real en él, pero también había sentido su propio corazón protegiéndose del dolor. Llegaron a la oficina de Alejandro justo cuando él salía de una reunión con Roberto. Los dos hombres se veían tensos y Sofía se preguntó si Alejandro ya habría comenzado su propia confrontación. «Sofía», dijo Alejandro sorprendido de verla, «¿qué haces aquí? Tengo algo que necesitas ver», respondió ella mostrando el USB. Algo sobre Roberto. Roberto, que hasta ese momento había estado revisando unos documentos, levantó la vista bruscamente. Su expresión cambió de sorpresa a algo que se parecía mucho al pánico. «¿De qué está hablando?», preguntó Roberto, tratando de mantener un tono casual. «Creo que es mejor que hablemos en privado», dijo Alejandro, notando la tensión en el ambiente. «No», interrumpió Sofía. «Creo que Roberto tiene derecho a escuchar esto también. Después de todo, él es el protagonista». Roberto palideció, pero mantuvo su compostura. «No sé qué estás insinuando, Sofía, pero estoy insinuando que has estado saboteando el trabajo de arquitectos talentosos durante años», dijo Sofía directamente. «Y tengo evidencia que lo prueba». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miraba entre Sofía y Roberto, procesando la acusación. Roberto, por su parte, había perdido todo el color en su rostro. Eso es ridículo», balbuceó Roberto. «Alejandro, conoces a mi familia desde hace décadas. ¿Realmente vas a creer estas acusaciones sin fundamento? Muéstrame la evidencia», dijo Alejandro a Sofía, su voz controlada pero tensa. Sofía conectó el USB a la computadora de Alejandro y comenzó a mostrar los logs, las grabaciones, los metadatos alterados. Con cada pieza de evidencia que presentaba, la expresión de Alejandro se endurecía más.
Roberto intentó justificarse, negó las acusaciones, incluso sugirió que la evidencia había sido fabricada. Pero cuando llegaron a la grabación en tiempo real del sabotaje al proyecto ficticio, su resistencia se desplomó. «Roberto», dijo Alejandro finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué?». El hombre mayor se hundió en una silla, de repente pareciendo mucho mayor de sus 45 años. «Porque esta empresa era mía», murmuró. «Yo trabajé con tu padre durante 20 años. Yo construí esto tanto como él. Y luego tú llegaste con todas tus ideas nuevas, tus empleados jóvenes y talentosos, y de repente yo era solo, el viejo director de proyectos». Las palabras salieron como una confesión dolorosa, cargada de años de resentimiento y miedo. «Así que pensaste que destruyendo a empleados talentosos podrías mantener tu posición», dijo Alejandro, la decepción evidente en su voz. «No era personal contra ellos», se defendió Roberto débilmente. «Solo necesitaba asegurarme de que la empresa no perdiera de vista sus raíces, sus valores tradicionales». «Los valores tradicionales no incluyen sabotear y mentir», replicó Alejandro firmemente. Sofía observaba la escena con una mezcla de compasión y justicia. Roberto había arruinado carreras por miedo e inseguridad, pero también era evidente que estaba sufriendo las consecuencias de sus propios demonios internos. «Roberto, estás despedido», dijo Alejandro finalmente. «Pero más que eso, estoy decepcionado. Pensé que eras como familia». Roberto asintió lentamente, derrotado, y salió de la oficina sin decir otra palabra. Cuando se quedaron solos, Alejandro se giró hacia Sofía. «No sé cómo agradecerte», comenzó. «No tienes que agradecerme», interrumpió Sofía. «Solo tenías que creer en mí desde el principio». La tensión entre ellos era palpable, cargada de todo lo que habían vivido en la última semana. «¿Sabes aquí un beso?» El silencio en la oficina se extendió durante varios minutos, después de que Roberto se fuera. Alejandro se había quedado de pie frente a la ventana, observando el tráfico de la ciudad, mientras Sofía permanecía sentada, procesando todo lo que acababa de ocurrir. «¿Sabías que iba a reaccionar así?», preguntó Alejandro finalmente, sin voltear a verla. «Esperaba que aceptara la responsabilidad, pero no pensé que se vería tan roto», admitió Sofía. «Debe haber estado cargando con esta culpa durante años». Alejandro se giró hacia ella, y Sofía pudo ver el peso de la traición en sus ojos. «Roberto estuvo en mi graduación universitaria. Conocía a mis padres desde antes de que yo naciera. Cuando mi padre murió, él fue quien me ayudó a tomar las riendas de la empresa», dijo sentándose pesadamente en su silla. «Nunca imaginé que fuera capaz de algo así». «La gente hace cosas desesperadas cuando se siente amenazada», observó Sofía con suavidad. «Eso no justifica lo que hizo, pero tal vez explica por qué lo hizo». Alejandro la miró con curiosidad. «¿Cómo puedes ser tan comprensiva con alguien que trató de arruinar tu carrera?» «Porque entiendo lo que es sentirse vulnerable en un ambiente de trabajo», respondió Sofía honestamente. «La diferencia es que yo elegí trabajar más duro en lugar de sabotear a otros». La respuesta de Sofía reveló una madurez emocional que impresionó a Alejandro. A pesar de haber sido víctima de Roberto, era capaz de mostrar empatía hacia él. «Sofía, sobre tu trabajo», comenzó Alejandro. «Antes de que digas algo sobre recontratarme o promociones», lo interrumpió Sofía. «Necesito que sepamos dónde estamos parados. Personalmente, quiero decir». Alejandro se enderezó, dándose cuenta de que habían llegado al momento de la verdad. «¿Dónde crees que estamos parados?». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando un momento para organizar sus pensamientos. «Hace una semana confesamos que sentíamos algo el uno por el otro», comenzó. «Luego me despediste basándote en una acusación que no investigaste. Después te disculpaste cuando descubriste la verdad. Y ahora estamos aquí, después de que yo tuviera que demostrar mi inocencia por mi cuenta». Cada palabra era como una puñalada para Alejandro, pero sabía que se las merecía todas. «¿Qué estás tratando de decir?». Sofía se giró para enfrentarlo. «Estoy tratando de decir que no sé si puedo confiar en ti. Como jefe, tal vez, pero como algo más. No estoy segura». Las palabras golpearon a Alejandro más fuerte de lo que había esperado. Se había dado cuenta de que había cometido un error, pero no había dimensionado completamente el daño que había causado a la confianza entre ellos. «Entiendo»,
dijo finalmente, y respeto tu posición. Se levantó y caminó hacia su escritorio, sacando algunos documentos de un cajón. Pero independientemente de lo que decidas sobre nosotros, hay algo que tengo que hacer, continuó, extendiendo los papeles hacia ella. Esta es una oferta de trabajo, directora de Innovación y Diseño Sustentable. Tu propio departamento, un equipo de 5 arquitectos y autonomía completa para desarrollar proyectos que cambien la manera en que esta ciudad construye. Sofía tomó los documentos, leyendo rápidamente. El salario era un 60% más alto que su posición anterior, los beneficios eran excelentes, y la descripción del trabajo era exactamente lo que había estado soñando durante años. ¿Por qué?, preguntó. Porque eres la mejor arquitecta que he conocido, respondió Alejandro simplemente. Porque tus ideas sobre construcción sustentable podrían revolucionar la industria en México, y porque esta empresa necesita gente como tú, gente que tenga integridad y valor para hacer lo correcto. Sofía estudió su rostro, buscando algún signo de que la oferta estuviera motivada por culpa o por sus sentimientos personales. ¿Y esto no tiene nada que ver con lo que pasó entre nosotros? Te mentirían si dijera que no, admitió Alejandro. Pero también te mentiría si dijera que es la única razón. Tu trabajo habla por sí mismo, Sofía. Siempre lo ha hecho. Sofía caminó alrededor de la oficina pensando. Era la oportunidad de su vida, exactamente lo que había estado trabajando para conseguir. Pero aceptar significaba trabajar directamente con Alejandro, y no estaba segura de estar lista para eso. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Alejandro. Pero Sofía, hay algo más que necesito decirte. Ella esperó a que continuara. Lo que siento por ti no va a desaparecer porque rechaces el trabajo o porque decides que no puedes confiar en mí, dijo, su voz cargada de emoción. Entiendo si necesitas espacio, entiendo si decides que es muy complicado, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar, a demostrar que sí puedes confiar en mí, tanto personal como profesionalmente. Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Sofía, la sinceridad en su voz, la vulnerabilidad en sus ojos. Era todo lo que había querido escuchar, pero aún sentía las heridas de la semana pasada. Alejandro, comenzó suavemente, lo que siento por ti también es real, pero la confianza no se reconstruye con palabras, se reconstruye con acciones, con tiempo, con consistencia. Entiendo, asintió él, y estoy dispuesto a hacer el trabajo necesario. Sofía se acercó a él, deteniéndose cuando estuvo lo suficientemente cerca como para ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos. Si acepto este trabajo, dijo, si decidimos intentar algo entre nosotros, tiene que ser diferente a la semana pasada. Tiene que haber comunicación real, confianza mutua, respeto por mis decisiones profesionales. Lo prometo, dijo Alejandro sin dudarlo. Y tiene que ser gradual, continuó Sofía. No podemos simplemente pretender que nada pasó y saltar a una relación. Lo que tú necesites, aceptó Alejandro. Sofía lo estudió durante varios segundos, buscando en su expresión algún signo de insinceridad. Lo que encontró fue un hombre genuinamente arrepentido, dispuesto a hacer las cosas bien. Acepto el trabajo, dijo finalmente, pero en cuanto a lo otro, tendrás que demostrarme que realmente has cambiado. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Alejandro. ¿Puedo empezar invitándote a almorzar? Solo como colegas, para discutir tu nueva posición. Sofía sonrió a pesar de sí misma. Solo como colegas, aceptó, por ahora. 3 meses habían pasado desde que Sofía había aceptado su nueva posición como directora de Innovación y Diseño Sustentable. Su oficina en el piso 20 tenía una vista espectacular de la ciudad, y las paredes estaban decoradas con maquetas de sus proyectos más innovadores. Un complejo residencial que utilizaba paneles solares integrados, un centro comercial con jardines verticales, y su orgullo más reciente, un edificio de oficinas que generaba más energía de la que consumía. Estaba revisando los planos finales de su proyecto más ambicioso hasta la fecha cuando alguien tocó la puerta. «Adelante», dijo sin levantar la vista. «¿Tienes un minuto?» La voz de Alejandro la hizo levantar la cabeza inmediatamente. Durante los últimos 3 meses, habían desarrollado una rutina profesional cómoda. Se reunían 2 veces por semana,
para revisar proyectos. Ocasionalmente almorzaban para discutir la dirección estratégica de la empresa y gradualmente, muy gradualmente, habían comenzado a reconstruir la confianza personal que se había fracturado aquella semana de octubre. «Siempre tengo un minuto para mi jefe», respondió Sofía con una sonrisa que había aprendido a relajarse alrededor de él. Alejandro entró y cerró la puerta detrás de él, lo cual era inusual. Normalmente mantenían las puertas abiertas durante sus reuniones, una regla no escrita que habían establecido para mantener límites claros. «¿Todo bien?», preguntó Sofía notando que llevaba un sobre en sus manos. «Más que bien, en realidad», respondió Alejandro sentándose en la silla frente a su escritorio. «¿Recuerdas el proyecto Ecotorres que presentaste el mes pasado?». Sofía asintió. Ecotorres era su bebé, un complejo de 3 torres residenciales completamente sustentables, diseñadas para ser un modelo de vida ecológica en el corazón de la Ciudad de México. «¿Qué pasa con él?». Alejandro sonrió, una de esas sonrisas genuinas que transformaban completamente su rostro. «Que acabamos de recibir la aprobación del gobierno de la ciudad. Y no solo eso», extendió el sobre hacia ella. «También conseguimos el respaldo financiero completo de 3 bancos internacionales y un fondo de inversión europeo especializado en proyectos sustentables». Sofía tomó el sobre con manos temblorosas, leyendo rápidamente el contenido. Era real. Su proyecto, su visión de una construcción completamente sustentable en México, se iba a hacer realidad. «No puedo creerlo», murmuró, sintiendo lágrimas de emoción formándose en sus ojos. «Esto significa que vas a liderar el proyecto más importante en la historia de esta empresa», confirmó Alejandro. «150 millones de pesos, 3 años de construcción y la oportunidad de cambiar la manera en que México piensa sobre la arquitectura sustentable». Sofía se levantó bruscamente, necesitando moverse para procesar la emoción. Caminó hacia la ventana, viendo la ciudad que se extendía ante ella, imaginando cómo se vería con más edificios como el que estaba a punto de construir. «Gracias», dijo finalmente girándose hacia Alejandro. «Sé que tuviste que luchar por esto». «En realidad no tuve que luchar tanto», admitió Alejandro, levantándose también. «Tu reputación habla por sí misma ahora. Después de los 3 proyectos exitosos de estos últimos meses, los inversores prácticamente se peleaban por trabajar contigo. Era cierto, los últimos 3 meses habían sido increíbles profesionalmente. Su departamento había completado 3 proyectos por delante del cronograma y por debajo del presupuesto, cada uno incorporando tecnologías sustentables que habían llamado la atención de la industria, tanto nacional como internacional. «Esto va a cambiar todo», dijo Sofía la magnitud del proyecto, comenzando a asentarse en su mente. «Ya lo ha hecho», respondió Alejandro suavemente. Algo en su tono hizo que Sofía lo mirara más cuidadosamente. Había una intensidad en sus ojos que no había visto en meses, una calidez que iba más allá de la satisfacción profesional. «¿De qué estás hablando?». Alejandro se acercó lentamente, respetando el espacio personal que ella había establecido durante estos meses de reconstrucción. «Sofía, estos 3 meses trabajando contigo han sido reveladores», comenzó. «Te he visto liderar tu equipo con una combinación de firmeza y compasión que nunca había visto antes. Te he visto resolver problemas complejos con una creatividad que constantemente me sorprende. Y te he visto hacer todo esto mientras mantienes una integridad absoluta». Sofía sintió como su corazón comenzaba a acelerarse, pero se obligó a mantener la calma. «Alejandro, déjame terminar», pidió él. «También me has visto a mí estos 3 meses. Has visto cómo manejo la presión, cómo trato a los empleados cuando no estoy tratando de impresionarte o de protegerme emocionalmente. Has visto la versión real de mí, no la versión que era aquella semana cuando todo salió mal». Era cierto. Durante estos meses, Sofía había observado a Alejandro interactuar con empleados de todos los niveles. Lo había visto quedarse hasta tarde para ayudar a un arquitecto junior con un proyecto difícil. Lo había visto defender a su equipo ante clientes exigentes. Lo había visto tomar decisiones difíciles con fairness y consideración. «¿Y qué has concluido?», preguntó, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. «He concluido que la persona que actúa cuando está asustado no es la misma persona que actúa cuando se siente seguro», respondió Alejandro. «Y contigo, Sofía,
Me siento más seguro de lo que me he sentido en años. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de meses de observación mutua, de confianza lentamente reconstruida, de sentimientos que habían estado creciendo de manera constante pero cuidadosa. Estos meses también han sido reveladores para mí, admitió Sofía finalmente. He visto tu integridad, tu apoyo a mi trabajo, tu disposición a darme espacio cuando lo necesitaba y estar presente cuando lo necesitaba también. Se acercó un poco más, reduciendo la distancia física entre ellos por primera vez en meses. Pero más que eso, he visto cómo manejas los errores. Cuando te equivocaste conmigo, no solo te disculpaste, cambiaste tu comportamiento. Has demostrado durante 3 meses que realmente aprendiste de lo que pasó. Alejandro sintió como algo se liberaba en su pecho. El perdón real, no solo las palabras, sino la confianza genuina que había estado trabajando tan duro por recuperar. ¿Eso significa que estás dispuesta a intentar algo más que una relación profesional?, preguntó, su voz cargada de esperanza cautelosa. Sofía sonrió, la primera sonrisa completamente libre de reservas que le había dado en meses. Creo que estoy lista para ver hacia dónde nos lleva esto, respondió, pero con condiciones. Las que sean, dijo Alejandro inmediatamente. Primera condición, mantenemos la profesionalidad en el trabajo. Nada de reuniones que son en realidad citas disfrazadas. Nada de favoritismo por la relación personal. Aceptado. Segunda condición, si esto no funciona, encontramos una manera de mantener una relación de trabajo saludable. No puedo perder este trabajo otra vez, Alejandro. No vas a perderlo. Pero aceptado. Tercera condición, dijo Sofía acercándose hasta estar justo frente a él. Empezamos despacio. Cenas, conversaciones, conocernos fuera del contexto del trabajo. Nada de precipitarnos a algo serio hasta estar seguros de que esto es real. Alejandro levantó su mano lentamente, dándole tiempo para que se alejara si quería, y tocó suavemente su mejilla, exactamente como había hecho aquella tarde 3 meses atrás. ¿Y si ya estoy seguro de que es real?, preguntó suavemente. Entonces tendrás que ser paciente mientras yo me pongo al día, respondió Sofía, pero se inclinó ligeramente hacia su toque. «Puedo hacer eso», murmuró Alejandro. «He estado esperando esto durante meses. Puedo esperar un poco más». Sofía sonrió y en un movimiento que sorprendió a ambos, se puso de puntillas y presionó un beso suave y breve en sus labios. «Ya no tienes que esperar», susurró cuando se separó. «Solo tienes que ser paciente». Para 6 meses después, Sofía estaba de pie en el sitio de construcción de Ecotorres, observando cómo los cimientos de su sueño tomaban forma física. El sitio bullía de actividad. Grúas que movían materiales sustentables, trabajadores que instalaban los sistemas de energía renovable, ingenieros que supervisaban cada detalle del proyecto más ambicioso de construcción ecológica en la historia de México. «¿Cómo se siente ver tu visión convertirse en realidad?», preguntó una voz familiar detrás de ella. Sofía se giró para encontrar a Alejandro acercándose, vestido con un casco de construcción y un chaleco de seguridad, pero manteniendo esa elegancia natural que la había atraído desde el principio. «Como si fuera surreal», admitió, ajustándose su propio casco. «Durante años fue solo una idea en mi cabeza, luego líneas en papel, luego modelos en computadora. Y ahora», señaló hacia las estructuras que se alzaban ante ellos, los esqueletos de acero de las 3 torres, ya mostrando las innovaciones arquitectónicas que las harían únicas, jardines verticales que cubrirían las fachadas, paneles solares integrados que parecían parte del diseño estético, sistemas de recolección de agua de lluvia que se convertían en elementos decorativos. «Ahora es real», terminó la frase Alejandro, parándose a su lado para admirar el progreso. Durante los últimos 6 meses, su relación había evolucionado de manera natural y cuidadosa. Habían tenido cenas los viernes por la noche, habían explorado museos y galerías de arte los fines de semana, habían tenido largas conversaciones sobre arquitectura, vida, sueños y miedos. Gradualmente, la confianza se había transformado en algo más profundo, amor real, construido sobre una base sólida de respeto mutuo y comprensión genuina. «Señorita Mendoza», se acercó Carlos, el supervisor de construcción, «tenemos una pregunta sobre la instalación de los jardines verticales en la Torre Norte».
Enseguida voy, respondió Sofía. Luego se giró hacia Alejandro. ¿Vienes? Tu opinión sobre la integración estructural podría ser útil. Trabajaron juntos durante la siguiente hora, consultando planos, tomando decisiones sobre materiales, resolviendo problemas de ingeniería. Era algo que habían aprendido a hacer perfectamente. Mantener su profesionalismo intacto mientras permitían que su conexión personal enriqueciera su trabajo conjunto. Cuando terminaron, el sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando el cielo de naranjas y rosas que se reflejaban en los edificios circundantes. ¿Tienes planes para esta noche?, preguntó Alejandro mientras caminaban hacia sus autos. Depende, respondió Sofía con una sonrisa traviesa. ¿Es esta una invitación oficial del CEO de Constructora Vega o una invitación personal de Alejandro? Definitivamente personal, rió Alejandro. El CEO ya terminó su jornada laboral. Ahora está hablando el hombre que está completamente enamorado de la mujer más talentosa y hermosa que conoce. Las palabras enviaron una oleada de calidez a través del cuerpo de Sofía. Durante estos meses, Alejandro había sido consistentemente abierto sobre sus sentimientos, pero siempre respetando el ritmo que ella había establecido. En ese caso, dijo acercándose a él, el hombre enamorado puede invitar a la mujer enamorada a cenar en su lugar favorito. Era la primera vez que Sofía había usado la palabra enamorada en referencia a sus propios sentimientos, y pudo ver el impacto que tuvo en Alejandro. Sus ojos se iluminaron y una sonrisa genuina se extendió por su rostro. ¿Estás segura?, preguntó, necesitando confirmación de lo que acababa de escuchar. En lugar de responder con palabras, Sofía se acercó y lo besó. No fue el beso cauteloso que habían compartido meses atrás en la oficina, sino algo más profundo, más seguro, más real. Fue un beso que contenía meses de confianza reconstruida, de respeto mutuo, de admiración profesional que se había convertido en amor personal. Cuando se separaron, Alejandro presionó su frente contra la de ella. «Te amo», murmuró. «Amo tu brillantez, tu integridad, tu pasión por tu trabajo, tu capacidad de perdonar cuando alguien realmente se esfuerza por cambiar». «Te amo también», respondió Sofía. «Amo tu dedicación, tu honestidad, la manera en que me apoyas sin tratar de controlarme, la manera en que has crecido durante estos meses». Se quedaron así durante varios minutos, abrazados en el sitio de construcción que representaba tanto el sueño profesional de Sofía como el símbolo de lo que podían construir juntos. Algo sólido, sustentable, hermoso. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?, preguntó Sofía finalmente. ¿Qué? Que construimos esto correctamente, dijo, señalando tanto hacia las torres como hacia el espacio entre ellos. Con cimientos sólidos, con los mejores materiales, con paciencia y cuidado. No nos apresuramos, no tomamos atajos, no ignoramos los problemas cuando aparecieron. Alejandro sonrió, entendiendo perfectamente la metáfora. Y como cualquier buena construcción, va a durar, acordó. Va a durar, confirmó Sofía. Mientras caminaban hacia sus autos, tomados de la mano por primera vez, ambos sabían que habían encontrado algo especial. No solo amor, sino una sociedad real, profesional y personal, construida sobre respeto mutuo, confianza ganada y la comprensión de que las mejores relaciones, como los mejores edificios, requieren tiempo, esfuerzo y cimientos sólidos. Eco Torres se alzaría en los próximos años como un testimonio del talento y la visión de Sofía. Pero más que eso, sería un recordatorio permanente de que todo lo que vale la pena en la vida se construye ladrillo a ladrillo, día a día, con paciencia, dedicación y amor verdadero. En la distancia, las luces de la Ciudad de México comenzaron a parpadear, iluminando el futuro que estaban construyendo juntos. Un futuro sustentable, sólido y lleno de posibilidades infinitas.